Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Sexto grado. Clasificación e intensidad de los sismos. Hola estudiantes, bienvenidos a otra clase de ciencias. Soy Alejandra y este día los estaré acompañando a lo largo de este interesante tema, los sismos. En esta ocasión vamos a ver cómo se clasifican, las diferentes escalas para medirlos y qué podemos hacer ante la ocurrencia de uno de estos fenómenos. Comencemos. Un sismo puede provocar daños materiales y psicológicos en las personas, producto de las pérdidas humanas y económicas que estos traen consigo. Entre los daños materiales que podemos mencionar está, por ejemplo, el daño a edificaciones y a la red vial. También los sismos generan un impacto económico negativo si estos afectan los centros de producción de alimentos y paralizan el comercio. Te recomiendo que pongas mucha atención a los conceptos de intensidad y magnitud. De antemano te digo que nuestro país, El Salvador, está ubicado en una zona muy activa sísmicamente hablando. Me imagino que ya habrás tenido la oportunidad de experimentar un sismo en más de una ocasión. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos conociendo sobre esta situación en el repaso por la historia? Pon mucha atención. En El Salvador han ocurrido eventos sísmicos de grandes proporciones. En 1986 se dio un terremoto que destruyó casi en su totalidad la capital de San Salvador, donde fue el epicentro. Dejó casi 20.000 heridos y muchos edificios cayeron debido a los materiales con los que estaban construidos y a la magnitud del sismo, que fue de 7.5 en la escala de Richter. En el nuevo siglo, específicamente en el año 2001, se dio otro evento muy destructivo. Estamos hablando de un terremoto magnitud 7.7 en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó frente a las costas de Usulután y dañó severamente al menos 172 municipios del país. Una de las zonas más afectadas fue Las Colinas, en Santa Tecla. Quizá puedas recordar uno de los últimos sismos que se ha podido sentir. Este sucedió el 30 de mayo de 2019 con un epicentro ubicado cerca del Puerto de la Libertad y una magnitud de 6.8 grados. Este sismo causó varios daños en la infraestructura de la capital, se cancelaron las clases en varias zonas del país e incluso se generó una alerta de tsunami. Qué sorprendente el poder destructivo de estos sismos en lugares vulnerables. Pasemos entonces a definirlos mejor. Los sismos son vibraciones de la Tierra debido a una rápida liberación de energía en forma de ondas, debido a desplazamientos de fallas locales o de una placa tectónica completa. Estas ondas se propagan en todas las direcciones a partir de su origen en el interior de la Tierra llamado foco o hipocentro. El punto sobre la superficie justo encima del foco se llama epicentro. En las noticias habrás escuchado decir terremoto o sismo, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Pues ninguna, son sinónimos. Sin embargo, su uso popularmente sí tiene algunas diferencias, puesto que la población acostumbra a llamar terremoto cuando éste se percibe con más fuerza o genera daños más grandes. Sin embargo, hay que tener en mente que ambos términos significan lo mismo, están hablando del mismo fenómeno. Existen movimientos que no son lo suficientemente energéticos para que nosotros los humanos los percibamos. Y por el peligro que representan y también por lo impredecibles que son, es necesario estar monitoreando la actividad sísmica de los lugares y para eso hacemos uso de aparatos llamados sismógrafos, que son instrumentos que reciben las ondas sísmicas y las van registrando. Los sismógrafos revelan que existen dos grandes grupos diferentes de ondas sísmicas. Veámoslos a continuación. Uno de esos grupos de ondas viajan sobre la parte externa de la Tierra y se llaman ondas superficiales. Otros viajan a través del interior de la Tierra y se denominan ondas de cuerpo.
Las ondas de cuerpo se dividen a su vez en dos tipos. Las ondas P son las que viajan más rápido, por eso se llaman ondas primarias. Generan un movimiento de empujar y jalar. Estas ondas de compresión hacen que las rocas se expandan o se compriman en la misma dirección de la onda. Por eso pueden viajar tanto en sólidos como en líquidos. Las ondas S aparecen justo después de las ondas P, por eso se llaman ondas secundarias. Generan un movimiento perpendicular a la dirección de la onda y solamente viajan a través de los sólidos, por lo que no pueden atravesar el núcleo interno de la Tierra. Las ondas superficiales también se dividen en dos. Las ondas Love viajan por la superficie exterior y son las ondas más destructivas debido a la combinación de movimientos horizontales y verticales que deforman la superficie. Las ondas Rayleigh provocan que las partículas se muevan en forma elíptica, en sentido contrario a las manecillas del reloj, reflejándose como un movimiento de onda en la superficie libre. Ahora que sabemos los diferentes tipos de onda, ¿sabías que existen diferentes tipos de sismos? Veámoslos a continuación. Según la profundidad del foco, los sismos pueden clasificarse en superficiales cuando el foco se encuentra a una profundidad menor a los 70 kilómetros. Estos sismos suelen ser los más destructivos, puesto que tienen un impacto directo con la superficie del planeta. Los sismos intermedios son aquellos que tienen el foco a una profundidad entre los 70 y los 300 kilómetros. Finalmente, los sismos profundos tienen su foco fuera de los límites de la litosfera, a más de 300 kilómetros de profundidad. Veamos otra clasificación de los sismos. Según la fuente que los origina, estos pueden clasificarse en dos tipos. Los artificiales son aquellos producidos por la actividad humana, por ejemplo, por minería o por pruebas nucleares. Los sismos naturales son aquellos que son producidos naturalmente por procesos internos del planeta. Estos sismos naturales a su vez se clasifican en varios tipos. Los primeros son los sismos tectónicos, que son producto del movimiento de las placas tectónicas, y estos sismos representan el 90% de todos los sismos. Los sismos volcánicos, como su nombre lo dice, son producto de los procesos naturales de los volcanes. Estos tienden a ser de una baja magnitud y se deben al fracturamiento de las rocas a medida que se va desplazando el magma. Finalmente, los sismos locales o de colapso afectan a áreas muy pequeñas y se deben ya sea al hundimiento de cavernas subterráneas o a deslizamientos en el terreno. Ahora que conoces los diferentes tipos de sismo, pasemos a conocer cómo se miden en base a dos importantes escalas que es necesario que tú conozcas para que la próxima vez que escuches noticias sobre un sismo, sepas de qué estamos hablando. La magnitud de un sismo es una medida utilizada para cuantificar el tamaño del mismo, pues mide la energía liberada desde su foco. Esto se determina en base a la lectura de los sismogramas. El método más conocido para medir la magnitud de un sismo es la escala de Richter, ideada por el físico Charles Richter en 1935. Un elemento importante en esta escala es que los niveles aumentan exponencialmente. Así, cada punto hacia arriba de la escala va a tener 32 veces más energía que el nivel anterior. Esta escala permite comparar sismos con cifras y datos objetivos sin importar la percepción de las personas. Por otro lado, la intensidad es una forma cualitativa de medir la percepción de los efectos de un sismo y depende del lugar donde son observados estos efectos. Tiene como punto de referencia la forma en que las personas sienten el temblor y los daños que éste ocasiona en las comunidades. La escala Mercalli es una escala que tiene 12 niveles expresados en números romanos. Su nombre proviene del sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, que fue uno de los primeros en proponer esta forma de medir los sismos.
De acuerdo a esta escala, un sismo que es percibido por personas en reposo puede tener una intensidad entre 2 o 3, siendo considerado un sismo leve. Cuando un sismo tiene una intensidad de 6, ya presenta daños en las infraestructuras, pero todavía puede ser considerado un sismo leve. A partir del 7, los daños en las infraestructuras ya son permanentes y puede haber pérdidas humanas. Y ni hablar de un sismo con una intensidad de 12. Déjame preguntarte ahora, ¿sabes qué hacer ante la ocurrencia de un sismo? ¿Te diste cuenta? Así es como se vería si ocurriera un terremoto en estos momentos. Debido a que vivimos en una zona con mucha actividad sísmica, es muy importante que conozcamos los planes de emergencia de nuestra comunidad y también cómo mitigar los efectos de estos sismos. Ahora conozcamos algunas de estas medidas. Ante la imposibilidad de predecir los terremotos, lo mejor es prepararse. Participa activamente en los simulacros que realicen en tu escuela y comunidad. Dile a los adultos que hay que fijar estantes y libreros en la pared y que mantengan en buen estado las conexiones eléctricas. Dispón de un botiquín bien equipado y de un mapa de riesgos. No todas las personas reaccionan igual durante una emergencia. El miedo, la angustia y la desesperación pueden crear confusión y aumentar el riesgo. Por eso es preciso mantener la calma. No corras precipitadamente ni uses escaleras. Mantente alejado de árboles, postes y cualquier cosa que pueda caer. Si estás en el mar, aléjate lo más que puedas de la costa y busca lugares altos. Si estás en tu hogar y no puedes salir, utiliza el triángulo de la vida, el cual es un espacio pequeño entre un mueble y una pared, que puede servirte de refugio ante un colapso. ¡Qué útiles consejos! Tenlos siempre en mente para que puedas protegerte durante un sismo. A continuación, ¿qué te parece si reforzamos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de esta clase contestando las siguientes preguntas sobre los sismos? ¿Qué es el hipocentro o foco de un sismo? A. Es el punto donde cae un edificio debido a un sismo. B. Es el punto de origen del sismo en el interior de la Tierra. O C. Es lo mismo que el epicentro. Muy bien, si escogiste la opción B, estás en lo correcto. ¿Cuáles son los sismos provocados por hundimientos de cavernas subterráneas o por deslizamientos de terreno? A. Sismos tectónicos. B. Sismos volcánicos. O C. Sismos de colapso. Correcto, opción C. Sismos de colapso. Las ondas de cuerpo de un sismo se dividen en ondas de tipo A. Primarias y secundarias. B. Mecánicas y gravitacionales. O C. Love y Rayleigh. Exacto, opción A. Primarias o también llamadas ondas P y secundarias o también llamadas ondas S. ¿Cuál de las siguientes opciones es una medida que puedes tomar al momento de ocurrencia de un sismo en caso de que no tengas tiempo de salir con seguridad de tu casa? A. Correr lo más rápido que puedas. B. Colocarse bajo un poste o junto a una repisa. O C. Utilizar el triángulo de la vida. Muy bien, ten siempre en mente que el triángulo de la vida puede ayudarte a protegerte durante un sismo. ¡Felicitaciones! Has aprobado la prueba. Veo que pusiste mucha atención a todas las explicaciones. Hasta hoy no existe una técnica eficaz para poder predecir los sismos, pero los adelantos logrados y los conocimientos adquiridos nos hacen tener alguna esperanza de que en algún momento vamos a ser capaces de anticipar la ocurrencia de un terremoto.
Los sistemas de alerta sísmica que han sido implementados en algunos países un poquito más desarrollados permiten saber el inicio de un sismo cerca de su epicentro. También la velocidad de propagación de las ondas sísmicas y la distancia que existe entre el epicentro y el lugar en el cual se desea prevenir los efectos del sismo. Recuerda que la cultura preventiva y el autocuidado son las mejores herramientas para tener en cuenta ante la ocurrencia de alguna emergencia como lo son los sismos. Esto ha sido todo por el tema de hoy. Aprendimos mucho sobre los sismos y sobre qué hacer si sentimos que la Tierra se está moviendo en algún momento. Espero que te haya interesado mucho el tema y nos vemos la próxima semana por este mismo espacio. Recuerda siempre seguir las medidas de bioseguridad como lo son usar tu mascarilla, lavarte muy bien las manos y guardar la distancia. De esta manera te proteges tú y proteges a tu familia. Nos vemos en la próxima.